David Hume fue un filósofo inglés, nacido en 1711 en Edimburgo, Escocia. Murió en 1776 a causa de un tumor intestinal y fue su deseo ser enterrado en su país y ciudad de nacimiento. Fue uno de los más grandes representantes de la corriente empirista. Sus ideas trascendieron hasta la actualidad e inspiraron en el camino a muchos otros filósofos. Entre sus más representativas obras está el Tratado sobre la naturaleza humana, dividida a su vez en 3 libros. El primero, del entendimiento, el segundo, de las pasiones y el tercero, de la moral. La primera de las principales ideas sobre la teoría empirista de Hume es que no existen los conocimientos innatos. El humano llega al mundo como una página en blanco, sin conocimientos ni limitaciones previas. Todo lo que llega a conocer se da a través de las experiencias a las que se exponga, por lo que para cada uno existirán distintas verdades dadas a cada quien en su propio contexto. Pueden haber experiencias externas o experiencias íntimas que corresponden a la autoexperiencia. Según Hume, la percepción es cualquier estado de conciencia del espíritu, lo que nos lleva a la siguiente idea empirista, la cual es que existen 2 tipos de contenidos mentales o percepciones: las impresiones y las ideas. Las impresiones son provocadas por nuestros sentidos o bien por nuestras pasiones. Estas percepciones son intensas y fuertes, y de ellas se derivan las ideas. Por el hecho de provenir de una impresión, las ideas son más débiles que éstas. Incluso las ideas más complejas se originan en una impresión. Las ideas originadas de la memoria son mucho más fuertes que las ideas derivadas de la imaginación, que son las encargadas de dar origen a la creación y a la reflexión. Hay 2 tipos de enunciados, demostrativos y probables. Los demostrativos, por su nombre lo dice, son aquellos que puedo mostrar si son verdaderos o falsos con respecto a su lógica. Por ejemplo, aquí tenemos un montaje que tuve la oportunidad de participar, que es de Edipo Rey, del montaje de William Silva. Yo puedo decir que esta obra se presentó en el 2019 en el Teatro de Cámara. O sea, yo estoy confirmando por su lógica que sí se presentó porque tengo hechos, tengo con qué refutarlo. Los probables son todo lo contrario. Son aquellos que puede ser que pase como no puede ser que pase. Por ejemplo, yo puedo decir, la obra de Edipo Rey puede ser que se presente en solo teatro el próximo año. Puede ser que pueda pasar como no. Necesitamos los enunciados probables. Como ya había mencionado, los probables son aquellos que sí puede llegar a pasar como no puede llegar a pasar. Pero ¿por qué los necesitamos tanto? Nosotros necesitamos creer en algo, tener fijo nuestro camino, aunque no sea exactamente la realidad. Pero ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos eso establecido? Siempre estaríamos divagando, porque siempre dudaríamos de todo, entonces así no haríamos nada. Limitaciones del pensamiento inductivo. Como ya hemos dejado claro que nosotros nos basamos en creencias para realizar las obras o futuras actividades. Pero ¿de dónde salen esas creencias? Salen de las experiencias. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que tenemos de la obra de Edipo Rey, yo puedo decir que sí se puede llegar a presentar porque ya he tenido otras experiencias en diferentes montajes donde se ha planteado lo mismo y sí se ha podido realizar. Como en el enunciado que dice aquí. Primero nos exponemos a una repetición de experiencias y luego asumimos una verdad que realmente no está allí. Hume y la estética.
Su ideología era basada en que no existen conocimientos innatos, todo lo que sabemos y aprendemos es por experiencias. El arte tiene límites. Se separa en tres instancias, lo político, lo exterior y lo inferior. Dicho esto, en cualquier otra obra artística, en mi caso la danza, una persona crítica debe tener las siguientes características. Imaginación. En la danza significa que el coreógrafo debe ser creativo con la historia, los movimientos y la música para que se le pueda transmitir al espectador todos los sentimientos. La práctica. Debe ser un experto en la materia, si no, no podrá ser considerado como una persona crítica como lo fue la bailarina y maestra Alicia Alonso. Las comparaciones. Alguien que ha visto muchas obras no se conformará con algo nuevo y mediocre, deberá ser innovador. Por ejemplo, el cascanueces bailado por una compañía profesional y bailado por una academia de niños. Tienen que tener mentalidad abierta, quiero decir sin prejuicios. Si bien es cierto que los coreógrafos utilizan su personalidad para hacer grandes obras, deben mantener el equilibrio para no cometer el error de hacer una obra prejuiciosa o burlista. Y el buen sentido, el espectador deberá tener un juicio racional para así poder clasificar la obra como un conjunto si fue buena o mala. La unanimidad sentimental de lo estético. Se busca justificar ciertos juicios valorativos que expliquen la posibilidad que tienen los hombres de coincidir en cuestiones de gusto, sea este un sentido común para lo bello o capacidades cognitivas indispensables para validar el gusto. El propósito de estos juicios es que en asuntos estéticos puede exigirse una convergencia entre los hombres. Hume plantea la posibilidad de acuerdo a las preferencias estéticas y sugiere una reflexión distinta, en la cual es importante establecer criterios y razones que permitan zanjar desacuerdos y garantizar que las cuestiones de gusto pueden ser un objeto de discusión. No se debe exigir la unanimidad sentimental y se debe buscar formas de consenso que supongan una apertura en el punto de vista y un reconocimiento de la irreducible pluralidad. Diversidad, pluralidad de opiniones. La diversidad de gusto prevalece en el entorno que una persona comparta con otros. Círculos íntimos, personales, cultura, religión, etc., no garantiza la convergencia de las preferencias estéticas. A pesar de que un grupo de personas concuerde en sus expresiones valorativas, difieren en su aplicación cuando se consideran casos particulares. Ejemplo, se valora de manera positiva la danza porque es bella, es elegante, es magnífica, etc. Pero cuando se pasa a casos particulares, la unanimidad desaparece. Una diferencia fundamental se encuentra entre el ámbito estético y el conocimiento teórico. Nadie discute si la belleza, la elegancia, la magnificencia son cualidades apreciables. Lo que se discute es dónde pueden encontrarse esas cualidades, en qué casos pueden darse los sentimientos que llevan a juzgar algo como bello, interesante o ingenioso. Ejemplo, la danza o baile urbano y la danza clásica. Ambas son danzas y por lo tanto deberían poseer las cualidades de belleza, elegancia y magnificencia, pero basta con preguntarle a un maestro de danza clásica o a un bailarín urbano cuál es su opinión sobre ellas o si es necesario compararlas, y ahí encontraremos que en las diferentes opiniones la unanimidad desaparece. El dilema del sentido común consta en la diversidad de gustos, que el sentido común afirma que es evidente. Explica que la belleza no es una cualidad, por lo tanto no puede ser objetivo, ya que la belleza es algo que sentimos de forma subjetiva. Puede ser una expresión, una emoción o un sentimiento. En cuestión de gustos, no hay opinión que valga o anule a otra. No hay reglas que seguir y normas sobre esta. Y estas no afectan directamente la calidad de la obra. En la calidad del gusto, cada individuo debería conformarse con sus sentimientos y en estas no cabe algo acertado, algo erróneo, algo falso o correcto, dado a que la forma en la que yo pienso no es la forma en la que la otra persona puede pensar sobre la obra. Entonces, esto nos explica que la diversidad de gustos también cabe en la diversidad de crítica, dado a que nada es correcto,
porque cada persona puede pensar algo diferente acerca de la obra que estamos apreciando. La idea de una comunidad ideal de críticos. Hume examina aquellos elementos que acreditarían una opinión como más aceptable que otra, la práctica de un arte peculiar y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza permitirían desarrollar eso que Hume ha denominado un gusto delicado, es decir, la capacidad para captar los diversos matices y elementos de una obra que hacen de ella un objeto de admiración duradera. Toma como punto de referencia el modelo de lo clásico, la opinión de alguien que no muestra familiaridad con las obras que han sido admiradas no pueden considerarse con el mismo pie de igualdad de alguien que sí ha tenido esta experiencia de familiarización. Desde el punto de vista de Hume, un juicio estético puede considerarse más conveniente que otro en tanto parezca más calificado. Podemos poner de ejemplo alguien que sea bailarín y que sepa de técnica de la danza. Su crítica tendrá más peso, pues sabe diferenciar en cada una de los tipos de técnicas de danza, a diferencia de alguien de conocimiento empírico que no sabe nada de la técnica. La crítica sin conocimiento. Por experiencia propia, sé que hay músicos que critican la danza y los ballets. Los músicos son muy buenos teóricos y ejecutantes musicales, pero como no saben teoría y conocimiento de la técnica de danza clásica, contemporánea o folclórica, no pueden criticar a alguien que esté bailando, por lo que su argumento no va a ser válido más que en la musicalidad, porque ellos no conocen las técnicas de la danza. Para Hume, en la norma del gusto, podemos entonces encontrar la universalidad de preferencias estéticas, donde dice que no existe la regla universal del gusto, porque cada ser humano puede crear su propia regla del gusto. Conforme avanza el conocimiento, el gusto específico estético cambia el punto de vista. También nos habla de que hay clásicos que son obras que han sobrevivido a todos los caprichos de la moda y sobrevivido a todos los errores de la ignorancia y de la envidia. Entonces también fueron apreciadas en algún momento debido a una autoridad o al prejuicio. En la danza podemos ver que el prejuicio cuando la mujer empieza a bailar, puesto que en sus inicios era el hombre el único que podía hacerlo. Sin embargo, las obras clásicas perdurables, podemos hablar del Cascanueces, que es un ballet de repertorio, y Shakespeare. Hume también nos habla sobre la delicadeza del gusto, pero para llegar a la delicadeza del gusto, Hume nos habla sobre el estado saludable y el estado defectuoso de una persona. Él dice que la persona que posee el estado saludable es la que nos va a dar la delicadeza del gusto porque nos proporciona la verdadera norma y el sentimiento y puede distinguir entre obras con objetos perdurables. Entonces así nos va a proporcionar la verdadera norma del gusto y que esta persona va también servir como de criterio para mirar los posibles desacuerdos y silenciar los interlocutores inexpertos. Entonces podemos decir que para llegar a un criterio del gusto y no quedarnos solo en un pensamiento retórico o un pensamiento impuesto, o para juzgar una obra de arte, también hay que situarse en varios puntos de vista para dejar abierta la posibilidad de un veredicto por un conjunto de criterios o jueces del arte. Pero para esto se necesita tener una práctica y experiencia de un arte, examen y crítica y la contemplación del mismo. Ya con estos 3 pasos podemos entonces nosotros tener un criterio para ser jueces del arte. El gusto en el ámbito de la discusión
es un grupo de comentarios u opiniones que en algún momento pueden llegar a ser embarazosas y parecen sumergirnos en la incertidumbre. Pero si consideramos los asuntos correctamente, podremos descubrir que son cuestiones de hecho y no de sentimientos, en los que una persona particularmente está dotada de un buen sentido y de una imaginación delicada, libre de perjuicios, puede ser materia para dar lugar a una gran discusión o llegar a alguna investigación. Cuando se trata de determinar esto, ciertamente podría persistir el desacuerdo, pues Hume destaca que alguien dotado de buen sentido, de imaginación delicada y que se encuentre libre de prejuicios podría ser objeto del desacuerdo y dar lugar a una discusión e investigación. Allí donde surgen dudas, las personas no pueden hacer nada más que someterlo al entendimiento, que es crear una discusión, en donde surgen o buscan los mejores argumentos que su invención sugiere. Deben de reconocer la existencia en algún sitio de una norma verdadera y decisiva para la cuestión de hecho y la existencia real, y deben tener asimismo indulgencia con los que difieren en cuanto a sus opiniones. La retórica de Hume y la retórica del gusto. Hume insiste en tomar como punto de partida lo que es natural para nosotros, lo que es evidente, lo que es bien sabido, lo que se reconoce, lo que es obvio. Estos pueden ser utilizados cuando el autor ha analizado éticamente el objeto, pero Hume aclara que tales expresiones le fueron sugeridas por la consideración del objeto. El juicio estético no se da inmediatamente y hace que la posibilidad de acuerdo en este ámbito sea siempre algo complejo que depende de diversos factores. Pero esto más bien significa reconocer que el terreno del gusto es el terreno de discurso persuasivo. La propuesta de Hume es mostrar que las confrontaciones estéticas son resolubles por este complejo arte de razonar a partir de opiniones generalmente aceptadas. Hume admite que asuntos como los estéticos, en los que no caben criterios demostrables, no cabe exigir una unanimidad plena. Hay que mostrar una actitud flexible y abierta frente al otro.